Dios te bendiga mucho, amén. Bendiciones. Santo es el Señor Jesús. Estoy haciendo esta transmisión en vivo para expresarme desde lo más profundo de mi corazón, amén. Traje consigo estos micrófonos porque cuando lo colocaba del teléfono y hacía video, siempre no me tomaba el audio, reiniciaba el teléfono. Tuve que comprar este micrófono y estos auriculares para poder escucharme y hablarle. Amén. Y engañoso más que toda la cosa y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dios, que escudriña la mente y los corazones de los hijos de los hombres. Oiga, y quedará cada uno según lo que haya hecho aquí en la tierra. Hace unos días yo quiero expresarme porque yo no soy una persona vanidosa que me pongo estos auriculares o ese micrófono para que me vean. Hace unos meses yo he querido hacer el testimonio, Dios Padre, dar a conocer una revelación del cielo a la tierra, vuestra espera, amén. He querido retratarme en un video y hacer ese video, pero siempre tengo guerra, amén, y dificultades. Y me creé una cuenta de TikTok nueva para no caer de nuevo como caí, que del 2016, desde que subí mi testimonio, me hablaban muchas mujeres. Me voy a expresar desde lo profundo de mi corazón. Mujeres la mandaban, yo no me veía con ellas, pero sí, en una ocasión me vi con unas cuantas. Porque el plan, no del hombre, de ellos, no, pero sí usado por el diablo muchos hombres. Hicieron una mentira disfrazada. Mire, Dios no me deja mentir. Yo entiendo que yo hice cosas malas, sí, está bien. Pero Satanás fue a la presencia de Dios con una mentira disfrazada y le dijo: ¿acaso te sirve joderle? Quítale todo lo que tiene y verá cómo en tu propia cara hace así. Y a mí se me quitó muchas cosas valiosas que yo tuve en un tiempo, en la cual no nos podemos aferrar, porque esos son pasados, pero sí han afectado el testimonio, en el cual yo he querido retratarme y darle ese testimonio nuevamente, pero mi alma se angustia al pensar en ese maravilloso día cuando yo entré a ese estudio, que el Espíritu Santo descendió, el poder de Dios. No será igual como ese día. Por eso yo hice ese testimonio con dibujos. ¿Sabe por qué? Para no retratarme. Porque no todo varón quieren servirle a Jesús, a Dios. No todos quieren cargar con esto. Y mientras yo entro a la red y veo tanta gente con muchos seguidores, muchas páginas, y criticándose para ganar más seguidores, eso me ha partido el alma y he querido expresarme. Porque un varón me dijo que un evangelista, una vez hace años me dijo, tenía 1 millón de pesos en el banco. Y cuando ese evangélico me dijo eso, a mí me dio un dolor en mi alma, una tristeza. ¿Sabe por qué? Porque yo me pongo estos auriculares, no es por vanidad, es por una necesidad. Oh, santo Dios. Cuando ese varón me dijo eso, que ese otro varón tiene 1 millón de pesos y ahora es que tiene más, yo no puse mi mirada en dinero, oye, porque más engañoso que toda la cosa y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo Dios, varón. A mí me dio pena, ¿sabe por qué?
porque ese dinero, ese $1,000,000 es su Dios de ese varón. Y yo lo conocí, ese varón. Y me da pena porque van a haber gente que se van a perder porque tienen su corazón en ese dinero. Ellos, wow, ¿por qué yo toqué este tema, Señor? Pero me da pena cómo veo a todos esos cristianos desacreditándose. Y yo me creé esa cuenta de Tito Nueva porque también en una ocasión me saludaban personas, pero ahí mismo me reportaban la conversación. No era conversación mala porque por Tito no se puede enviar ninguna cosa de perversidad, sino que con tan solo un hola y pedí número, ahí me reportaban y vi que mi página no crecía y me introduje con Dios. Y Dios me reveló, varón, y verdaderamente uno está en las redes porque la palabra dice que este evangelio será predicado en el mundo entero y después vendrá el fin. Si yo no hubiese salido en las redes sociales, mi testimonio no se hubiese conocido. Porque tú sabes cuántos pastores a mí me dijeron, no hable de eso es brujería. No hable de eso y no hable de eso, de esos dibujos, quema eso, bótalo. Hoy en día yo veo a uno de esos pastores en las redes sociales, amén, el cual me reservo el nombre y no le menciono su nombre para no causar contienda, porque entendí que la misma gente que seguían a Juan el Bautista fueron las mismas que seguían a Jesús, varón, oye esto. Y aunque yo no tenga muchos seguidores, oiga esto, a mí me siguen mucha gente, varón santo. Lo que pasa es que están como Nicodemo, que vino de noche donde Jesús, porque no quería que los fariseos lo vieran, porque Nicodemo era más fariseo que los mismos fariseos que estaban con él. Amén. Y esos grandes predicadores, yo sé que ellos saben, yo sé que ellos han visto el testimonio, varón, pero mis acciones y los trompiezos que pusieron a mi vida, amén. Y la mentira disfrazada. Santo, escuche esto. Que hicieron conmigo. En lugar de ayudarme. Me estoy expresando. Pero anyway, como se dice en inglés, de toda manera. Mi alma se angustia. Y al ver toda esa gente matándose en las redes sociales, más se angustia. Y le digo, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer algo conmigo? No es que Dios diga que me eleve ni que yo suba de seguidores. Oh, no, Señor me libre. Yo no ando en eso. Le digo que la misma multitud que seguían a Juan el Bautista fueron las mismas que seguían a Jesús. Santo. Usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo a usted. Y yo le digo, Señor, pero si ya mi tiempo acabó, que quizá era ese, da mi testimonio. Llévame, Señor, de este mundo, Dios. Wow. Y una persona siempre me ha dicho cuando ve estos tipos de videos que yo hablo de muerte, me dice, Wester, no diga eso. Yo entiendo quizá lo que me quiere dejar dicho esa persona, pero yo tengo que expresarme. Yo le pido a Dios que el día que yo me muera, porque es que uno no sabe, varón. Ciertamente los días de uno aquí es como la neblina, que nosotros estamos aquí ahora mismo y ahorita no sabemos. Y yo le digo, Dios mío, el día que tú quieras llevarte a tu cielo de este mundo, yo solo te pido una cosa, Señor, que me deje ver mi velorio. Y si tú me vas a salvar, si tu voluntad también, porque no nos engañemos. Lo que el hombre sembrar, eso se cosechará, varón. Y cuando el diablo vino a la presencia de Dios con una mentira disfrazada, le dijo a Dios, ¿acaso te sirve de balde a ti? Quítale todo y mira lo que hace en tu cara. Yo perdí muchas cosas valiosas, varón.
Quizá hay evangelistas y pastores que desean ayudarme, pero mis acciones, mi comportamiento y el pasado, todo lo que yo hice con un testimonio tan fuerte. Amén. La Biblia dice en Mateo 27, 49. Amén. Donde se puede leer Mateo 27, su verso 32, crucifixión y muerte de Jesús. Usted lo puede leer desde ahí, pero yo lo voy a llevar al verso 49, al verso 46, escuche, donde dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: está llamando a Elías ese. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los cementerios, los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos de sus familiares. ¿Usted está escuchando? Porque antes el hombre, escuche esto, antes el hombre cuando moría tenía la virtud de durar 3 días viendo su velorio. Oiga esto. Pero por causa de la ciencia, los científicos y la maldad, inmediatamente el ser humano y el pecado también, y el no reconocer a Dios, inmediatamente muere, vienen los demonios y se lo llevan. Por eso vemos gente que dicen que él estaba desandando ahí. Amén. Y hay personas incluso que después de la muerte han visto a sus seres queridos. Oiga esto. Y yo le pido a Dios que me dé esa virtud de yo ver mi velorio y ver el que va ahí, porque mira, cuando Jesús llegó, que Lázaro había muerto, Marta le dijo: si tú hubieras estado aquí antes, Lázaro no hubiese muerto. Y Jesús lloró, varón. Oye, yo le estoy diciendo esto a usted porque una persona siempre me ha llamado cuando yo hablo esto. Me dice: no declare que tú te vas a morir. Eso es una de las únicas personas que yo entiendo que se ha preocupado por mí. Y mientras yo estaba viendo mucha gente en las redes sociales matándose y competencia, yo le dije al Señor que Él va a ser conmigo, porque muchos son los que se han levantado contra mí. Santo. Por causa de ese testimonio y las malas acciones que también yo hice, y yo lo entiendo. Y me volví a crear otra cuenta de TikTok, y por ahí no le respondo a nadie. ¿Usted me está escuchando? Y solamente estoy usando esta paginita que el Señor me dio desde el 2016, que subí yo ese testimonio, para Dios levantarme. Pero el enemigo, el diablo, no se está tranquilo.
Se le metió a mucha gente, me pusieron tropiezo y yo caí, yo entiendo, a mí nadie me puso una pistola, está bien. Pero Jesús dijo, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de quienes vienen. Es mejor que se ate una piedra al cuello y se tire al mar. Usted sabe que en todos los videos usted no me ve mucho con un reloj. Y no es que yo no pueda, yo puedo. Ni tampoco es un pecado, tampoco. Amén. Pero la Biblia dice que todos los pecados están fuera del cuerpo. Oye, eso es igual cuando usted pone ese mentol ahí. Lo pone ahí. Ese mentol no se mueve de ahí, santo. Usted lo mueve porque usted quiere. Por eso la palabra dice que el pecado está a la puerta, esperándote para atacarte. Él quiere dominarte, pero tú tienes que dominarlo a él. Eso fue lo que a mí me pasó, santo. Y yo no uso Facebook ni Instagram, porque eso fue en uno de los medios que más me derribó, me destruyó. Me hacían videollamadas, mujeres me escribían, me mandaban dinero. Y yo, apartado de Dios, también me hacían eso, porque lo más lejos que yo tenía era que yo iba a volver aquí donde mi Dios, donde mi Cristo. En un tiempo me tatué la cara, el rostro, el pecho, de lo que yo vi, santo. Una rebeldía terrible, para no estar aquí, para no contarlo. Un hombre que después Dios lo sacó del infierno, hacer todo este tipo de cosas, santo. Es que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y mientras yo evito, escuche esto, predicadores en las redes sociales, grandes predicadores, como muchos se han levantado contra mí. Mira uno ahí, un tal Camancho, Tamaño, no sé. Ese señor una vez me subió en un video, varón, eso me hizo un daño grande. Un tal Tamaño TV, no sé. Y yo vi eso así, yo no podía entender, varón, y me llegó una gente a la mente. Dios mío, Señor. Me llegó a la mente Jonathan Pascual, Dios mío. Es el único hombre que ha querido saber de mí, varón. Sin embargo, yo tuve un problema con él. Santo Dios, que ya eso pasó ya. Pero después que yo estaba viendo toda esa gente en las redes, cómo se están matando, me vi yo con Jonathan, tú sabes. Nunca me hizo un video él, usted sabe. Pero antes de yo hacerte en vivo, yo me puse a pensar, varón, que el único que... La Biblia dice que Dios tiene al hombre malo guardado para el día malo. El único que fue a mi casa cuando yo me tatué la cara, que me dio esa entrevista de espalda, que me llevó dinero, que me llevó comida, fue él. Tú sabes, y yo hablé, tú sabes, sea lo que sea que haya pasado. Yo me puse a hablar de mucha gente que quizás está bien, que yo hagan lo que sea, está bien. Yo me puse a hablar de mucha gente, varón, y a bloquear mucha gente. Yo tenía a República Dominicana a bloquear. Y yo dije, ven acá, pero yo me estoy haciendo daño yo mismo porque cada quien le va a dar cuenta a Dios. Y me puse a hablar mal de muchos predicadores. Y Salomón dijo, no hable mal de nadie. Y yo a veces le digo a Dios que Él va a hacer conmigo, tú sabes. Pero de toda la gente que me han buscado a mí, el único varón que me buscó a mí fue Jonathan Pascual. Sea lo que sea que haya pasado.
Y yo no me retrato de lo que yo he hablado yo, porque yo puedo tirar mi palabra por el suelo, pero no la de Dios. Y muchos son los que se han levantado contra mí a esta altura de juego. Yo debería de estar predicando en muchos lugares. Oye, pero no sé qué es lo que está pasando. Y al yo hacerme esa cuenta de Tito nueva, Dios permitió esto en mi vida, que me pasara toda esa cosa, porque yo tenía eso, varón. Yo tenía esa debilidad, varón, en verdad. Pero no es que yo me pasaba, yo nunca me he puesto de perverso con ninguna mujer. Dios lo sabe. Que el pastor que me bautizó a mí, yo nunca me puse de perverso con su señora, Nati. Nunca le falté respeto a nadie dentro de la iglesia. Que me aparté una vez, sí, hice cosas, sí. Pero yo lo de Dios siempre lo he respetado. Pero es como te digo, cuando Satanás fue a la presencia de Dios con una mentira disfrazada y le dijo, Él te sirve por lo que tú le has dado. Yo a veces quiero expresar y decirle lo valioso que yo he perdido en mi vida, que la gente no sabe. Que si hoy en día Dios le ha dado una oportunidad a usted para que usted cambie, trate de cambiar y no perder lo que el Señor le ha dado, y valórelo. Porque si yo perdí algo valioso y Dios hoy en día aquí en este en vivo me ha dado la vida, que es lo más importante, es para que yo valore este momento, estos años que me quedan aquí. Pero yo le digo a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Porque yo a veces pienso que yo como que he terminado de hacer lo que Él quería, porque yo nunca quise, varón, servirle a Dios. Yo nunca quise, varón. Yo sí creía en Dios y en el 2014, desde niño, yo siempre he hablado con Dios, pero yo no conocía a Cristo. Por eso fue que ese predicador me dijo, acepta a Cristo. Yo le dije que no, porque yo pensaba que Cristo era otro. Santo Dios. Yo pensaba como que Jesucristo era como otro Dios. Oye. Y yo le dije que no. Yo en el plato de la casa de la abuela mía. El cielo estaba despejado, no había nube. Perdónenme por esa expresión así, se me sale la lágrima. Es que el cual recordarme de ese momento, varón. Y cuando yo estoy mirando el cielo así, yo le dije, Dios mío, si tú me partes el pie y me pensionas, yo te voy a servir. Pero es mentira, varón. Yo quería esa pensión, varón. ¿Sabe por qué? Porque al yo tener esa pensión, yo no iba a necesitar de predicar. Porque a veces hay gente que le sirven a Dios por una necesidad. Hay gente que no son leales a Dios y cuando Dios me partió el pie, que me mostró el infierno, que yo se lo pedí, Él no me pensionó, varón, a mí, ¿no? Y aún así, yo sin saber que con el tiempo Dios me iba a bendecir. Yo no sabía eso. Cuando yo me vi en un monte, solo, que no tenía nada ni para comer, yo ahí fue que me puse a dibujar. No tenía un cético donde hacer mis necesidades. Yo me puse con una latica, recuerdo yo. Hacía un hoyo en la tierra para yo echar mis necesidades. Y cuando yo estaba haciendo ese hoyo, que ya lo hubiese terminado,
Dios me dijo a mí, mira, tus necesidades, lánzala a un solar que me quedaba al frente. Oiga este testimonio, varón, que yo no quiero hablar. Y ese hoyo, esa cueva que iba a ser un cético, donde echa materia fecal, yo lo tomé y me introduje allí y me ponía a orar. Y Dios me habló y me dijo, yo te voy a llevar a las naciones. Dibuja, oh santo Dios. Dibuja ahí, dibuja como un niño, oye. Y mientras yo dibujé muchas hojas grandes, que después fueron unos pastores a mi casa a visitarme, recuerdo yo, Alexito Irati. Me invitaron a su iglesia, yo fui para allá, el Señor me estaba preparando y capacitándome. Ese pastor me bautizó, me llevaron, me bautizaron en un río. Y Dios hablándome a mi alma. Yo me introduje en Facebook, en las redes sociales, y de ahí fue que vino esa fatalidad del enemigo. Agarrarme por mensaje cuando yo me ponía a hablar con muchas mujeres. Oye esto. Santo, si yo hubiera sabido que yo iba a llorar, yo hubiera traído un trapo. Déjame yo jalar esta camisa. Dios Señor, porque ese libro yo no lo voy a parar. Como la gente dice por ahí que yo me pongo a llorar y que para que me vean, mira. Hace día yo tengo una inquietud, Dios mío. Yo ahora le pido a Dios que el día que yo me muera, que me deje durar 3 días aquí en la tierra, para yo ver mi velorio. Y recuerdo yo que al frente de esa casa me quedaba una cristiana, ella, que yo no la juzgo a ella. Y cuando yo tiraba esa materia fecal para ese otro solar que me quedaba en el frente, que esa materia fecal, el sol subía y la quemaba, que ese olor subía, ese olor a esa materia fecal seca. Porque no hay una cosa que huela más mal que una pupú, para que usted entienda y me disculpa por el vocabulario, una pupú seca, una mierda seca. No hay una cosa que huela más mal que una mierda seca, que huela más. Y tú el que pasaba por ahí, por ese camino, le daba ese mal olor. Oye, y esa cristiana que me quedaba al frente me grababa a mí, porque yo hacía cosas malas, y esa mujer me grababa a mí. Y yo no sabía que los cristianos hacían esta cosa. Y cuando yo tiraba la mierda a ese solar, me grababa. Y la gente se reunieron. Que para hablar con sanidad, para que me sacaran de allí. Pero Dios me sacó, yo me fui. Recuerdo yo para esa iglesia, para donde Nati, Alecito. Y yo estaba allí y Dios se movió. Y cuando yo estaba en esa iglesia, que yo había subido el testimonio en el 2016, yo estaba en esa iglesia, yo me hice un Facebook y yo por ahí empecé a hablar con muchas mujeres. Oye, estoy olvidándome del compromiso con Dios tan grande. Me olvidé de eso y por poner mi esperanza en una mujer, en mujeres. Oiga esto. Poniendo mi esperanza en mujeres de que me iban a ayudar a mí. Oye, me olvidé del testimonio y guardarme en santidad. Yo me fui en rebeldía con mis pastores y yo me le fui de esa iglesia a otra iglesia. Oiga bien. Y cuando yo estoy en la otra iglesia, esos pastores de la otra iglesia me prepararon
un cuarto donde yo estaba alojado. Y recuerdo yo que yo tenía que bañarme dentro de la iglesia y yo tenía que esperar que todos se fueran y cerraran la iglesia para yo bañarme. Oye esto, santo es el Señor. Vamos a dar pausa que pase ese camión. Santo es el Señor. Y yo recuerdo que estando en esa iglesia, yo tenía que esperar que todos se fueran para yo bañarme. Porque me fui de mi monte, de mi casita, de mi hoyo, donde Dios me había dicho a mí que levante una pared, unos baluarte grande, para encerrarme allí. Que de allí era que la gente, mire, la nación, iban a ir a ver un hombre de Dios. Pero al yo no poner atención a eso y irme detrás de vanidad ilusoria, estaba en esa iglesia y recuerdo yo que un día con 75 horas de ayuno, fui yo al baño. Y cuando entro al baño veo a esa mujer blanca, linda, con una cadera. Usted sabe que en la iglesia siempre hay una mujer que es más linda que otra, ¿sí? Y cuando me topo yo con esa mujer, precisamente esa mujer bañándose desnuda dentro de la iglesia, y yo lleno del poder de Dios y con ese ayuno, mire que si yo no hubiera estado ayunando, mire, yo iba a caer con esa mujer. Porque al yo estar en esos 3 días de ayuno, ya yo no me senté en este mundo. Las manos me temblaban y yo varón estaba fuera de este mundo, yo estaba espiritual. Que fue por eso que quizás ese ayuno yo lo había tomado. Y cuando yo veo a esa mujer de espalda así, yo cerré mis ojos y hice así. Y me introduje para mi cuarto otra vez. De espalda. Y nunca me pregunté por qué causa pasó eso. Pero hasta hoy este día yo ahora me pregunto, ¿qué hacía una mujer en una iglesia bañándose? Oh, santo Dios, eso fue que me la pusieron ahí, varón. Que si yo hubiera caído con esa mujer, iba a salir por noticias, un evangélico que fue al infierno, abusó de una mujer dentro de la iglesia, pero que hacía una mujer bañándose donde tiene su casa. Santo Dios, está bien, pasó eso. Pero esa cristiana que vivía al frente de mi casa o vive, no sé, porque yo me fui de ahí. El diablo me hizo irme desde ahí. En lugar de hablar con la junta de vecinos, vamos a ayudar a Wester. Vamos a preguntarle a Wester por qué causa él está tirando eso ahí. Lo que ellos no saben, que ese hoyo, esa cueva, que yo hubiera hecho para yo hacer mis necesidades, oye, o sea, porque no podía pagar, no tenía dinero para pagar, que me hicieran un hoyo séptico. Porque eso fue en el 2014 y mi herida tenía una infección. Y por eso fue que yo me fui de la casa de mi papá, porque cuando yo me lavaba el pie, yo tiraba la gasa en el piso porque no podía llevarla a la basura. Y al yo echarme el agua, los pedazos de carne, los pedazos de sangre, se caían en el piso y es algo terrible. Y al yo irme a ese monte, yo estaba haciendo esa cueva, recuerdo yo. Y Dios me habló y me dijo, de ahí saldrá tu ministerio. Y cuando yo me introduje en esa cueva, recuerdo yo que un muchacho llamado Joan, hijo de la moña, que yo compartía con él y Richard y todos esos muchachos, recuerdo yo.
Porque cuando yo tuve el accidente en el 2014, yo no hubiera sido cristiano en sí. Yo todavía seguía. En el 2015 yo seguía a la calle todavía en amuleta. Porque yo no sabía. Y al yo tener esos papeles escondidos, yo todavía no sabía porque el ministerio no se había desarrollado. La ceguera espiritual que yo tenía era tan terrible. Por eso es que le estoy diciendo que hay gente que no conoce a Jesús. Y hay que predicarle, santo. Hay que hablarle para que no se pierdan. Y recuerdo yo salía con Joan, el hijo de la moña, a beber y eso. Y yo le decía, mira, yo vi eso. Pero él no me creía por lo que yo hacía en el 2015. Y resultó que cuando yo estaba haciendo el hoyo cético, que Richard se había ido y me hubiera dejado solo, que la RL Salud Segura me había dado un dinero porque esa cabaña a mí me engañan, ellos no me tenían con seguro. Y me hicieron firmar unos papeles como que yo estaba en el seguro, oye. A no darme la pensión, la RL me hicieron un lío, varón, con unos papeles. Y Richard se fue y me dejó solo en ese monte. Y cuando ya yo me vi que no tenía nada, que se llegó el año que me estaban pagando mensual de Mr. Cabaña, duran un año pagándome, oye, que tuve el accidente en el 2014, yo no quería hablar de esta cosa. En el 2015 me estaban entrando ese dinero por el riesgo laboral, porque yo no sabía y los papás no introdujeron a uno. Y yo no sabía nada de leyes, ni oiga, cuando la gente no tiene conocimiento. Y yo firmé unos papeles ahí, me dieron 71,000 pesos. Y recuerdo yo que alguien me había dicho como que yo tenía solo al chino por el año que duran pagándome. Oye, dije que eso era de una licencia, no sé. Y yo no se lo llevé, yo lo que fui y le compré un solar que Richard le había cambiado a una hermana mía llamada Mayori. Oye, estoy hablando desde lo profundo de mi corazón. Porque yo estaba en la casa de mi papá, mi papá, usted sabe, en verdad, yo era malcriado con mi papá y él no quería saber de mí porque antes de ese accidente, yo le había propinado de que unos machetazos a mi papá, oye. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es tu mandamiento con promesa, varón. Y el que maldiga a su mamá y a su papá, oh Señor, debe morir horriblemente, oh Señor. Y yo recuerdo que yo le dije a mami, yo voy a comprar un motor para matarme. Y eso mi mamá lo sufría cuando escuchaba eso. Porque de todos los hijos más malos que he sido yo, si hay un hijo que ama a mi mamá soy yo, varón. Yo oigo cuando mis hermanos, o mi hermano Richard, que es el único con el que yo hablo, porque yo no. Y cuando en una ocasión me he acercado con mi hermano, ellos me dicen, mami, no canses, no cesa de preguntar por ti, que dónde tú estás, dónde está Huete. Y mi papá, yo me fui de la casa por eso, porque yo era marcado con mi papá.
Yo estuve anoche visitando a mi papá y hoy en día yo me llevo lo más bien con mi papá, siempre lo bendigo cuando consigo dinero. Pero anyway, como se dice en inglés, de todas maneras, yo me fui para el monte y ahí es que yo le compré un solar a Richard, que se lo hubiera cambiado a una hermana mía llamado Marjorie, por la casa que Richard tenía. Y entonces quedó una casa entre el medio, una casa de una señora ahí. Bueno. Y cuando yo le di ese dinero a Richard, que le compré ese solar, que ese solar no costaba todo ese dinero en ese tiempo. Richard me dijo, es más grande el solar, es más para arriba. Y yo le di esa cantidad de dinero. Cuando Richard vio eso, que tenía ese dinero, Richard se fue y me dejó ese solar sin papeles, sin medir los metros. Se fue con el dinero porque yo pensaba que mi hermanito Richard, que siempre ha estado conmigo, se iba a quedar conmigo, oye, dije en esa casa. Por eso yo le di el dinero, porque yo lo que estaba pensando era con ese dinero volver para la calle, oye, oye, eso. Y di que multipliqué ese dinero, oye, eso, varón. Richard se fue y me dejó solo. Ahí es que yo estoy haciendo el hoyo para tirar mis necesidades o morirme ya, para morirme. Y Dios me habló, me dijo que no, que ese hoyo lo tomará para orar. Entonces al yo andar con el hijo de la moña, con Joan, bebiendo, ellos no creían en ese testimonio, porque me veían bebiendo. Y yo le decía, mira Joan, yo vi eso. Hasta que un día, varón, cuando Richard se fue, que yo me quedé solo, empecé a buscar a Dios. Ahí ya era en el 2015 ya. Y no sé en qué fecha fue que murió Joan, el hijo de la moña, pero yo recuerdo que yo iba para la RL, Salud Segura, para que me operaran, porque yo no podía caminar, porque yo tenía los dedos como en garra. Y yo no podía caminar porque eso fue como lo que me retuvo para yo dar ese testimonio, porque si yo hubiera quedado bueno los pies, yo no iba a dar ese testimonio, yo iba a seguir la calle más terrible. Por eso Jesús dijo, si tu ojo te ocasión te cae, sácatelo. Es mejor que tú vayas al cielo sin un pie que con los dos buenos el infierno, oye. Y recuerdo yo venía bajando yo una bajada que se llamaba la bajada de Joalfri. Y cuando yo vengo bajando esa bajada en Amuleta, me topé con Joan, el hijo de la moña. Y le enseñé los dibujos, porque yo a ellos le hablaba, pero yo todavía no lo hubiera dibujado. Y cuando yo le enseñé los dibujos a Joan, que venía bajando conmigo, yo le dije, mira Joan, eso fue lo que yo vi. Joan me dijo a mí, wow, hay que buscar de Dios verdaderamente. Y le dije yo, sí, varón, muchacho, yo tuve que convertirme. Y después, a los par de días, me da la noticia que mataron a Joan. Le dieron un tiro. Dios mío, Señor. Pero que antes de eso, a las 5 de la mañana, yo me levanté para ir a rehabilitación. Usted sabe que todo el que tiene cita para hospitales tiene que levantarse temprano. Y yo me levanté como a las 4 de la mañana para estar a las 5 de la mañana esperando la guagua en la 6 de noviembre. Para irme por la 27 de febrero. Oiga bien. Y cuando yo voy bajando veo la mujer, la mamá de la niña o del hijo, no sé si es hembra o varón, de Joan, el hijo de la moña. Y cuando yo veo a la mamá a esa hora, le digo yo, ay mujer, ¿y qué tú haces por aquí? Y a esta hora con esa niña, regozo darle sereno, me dice ella, yo voy por donde Joan, porque me dijeron que Joan está amaneciendo con una mujer. Y yo le dije, no mujer, vete para tu casa, acuéstate, no le des sereno a esa niña. Oye. Y ella me dijo, es verdad, acuéstate, y se fue. Y después a los par de días ahí fue que yo vi a Joan. Y supuestamente, yo no sé si fue por eso, de que ese policía le dio el tiro a Joan. Porque, ay, perdón, fue que me comí un ajo.
y boté el gas. Un ajo, me comí una, perdónenme. Y después de un par de días ahí fue que me topé con Joan, que me tocaba otra cita. Oye, porque la cita de las 5 de la mañana la había yo perdido, porque el doctor como que no hubiera llegado, fue ese día, o fue que yo llegué tarde. Santo es el Señor. Y ahí fue que yo vi a Joan y le dije, mira Joan, yo vi eso. Y Joan me dijo, hay que buscar de Dios. Y después me dijeron que matan a Joan. Y cuando me dijo que matan a Joan, yo fui a verlo a la caja, Joan, y yo lo vi cosido de ahí para abajo. Y yo no lo creía, que no lo creía, oye. Pero los cobardes incrédulos, santo, no heredarán el reino de Dios. Yo no lo creía, que ese era Joan. Y mientras lo miraba en la caja, yo veía a la mamá destrozada. Y cuando yo me voy para mi casa, yo estoy buscando de Dios, le estoy hablando del 2015. Ahí fue que me afirmé en Dios cuando yo vi la muerte de ese muchacho. Ya usted sabe que Bobadilla ha dicho que me iban a matar a tiro. En el 2010, 2011, no recuerdo bien. Y yo dije, si Dios me dejó vivo, es con un propósito. Ahí fue que yo comencé a meterme cada día más en el hoyo, cada día más. Y una noche estaba yo hablando con la mamá de la niña mía, santo es el Señor, sobre la muerte de Joan. Y me dice ella a mí, en ese año, el 2015, me dice, como que yo hubiera escuchado como que a Joan le echaban cerveza en la caja, mucha cerveza, le echaban mucha cerveza. Y la mamá de la niña mía me dijo, sí, así yo escuché, y dije que hasta tiro tiran esa gente. Y como que yo le dije a la mamá de la niña mía, ¿y tú crees que ella ha sentido eso, el de que la cerveza, oye? Y yo no sé si fue la mamá de la niña mía que me dijo a mí eso, o yo a ella. Yo lo que sé es que yo le dije a ella, de que yo creo que el que se murió ya, y ya, y ya. Oye, que el que se murió se quedó en blanco, oye eso, santo. No te estoy diciendo que Dios me habló a mí, me dijo que ni yo mismo creo lo que yo predico, por eso es que yo he hecho tanta cosa mala. Y por causa de esa palabra que yo le dije a la mamá de la niña mía, yo me acosté dentro de la cueva, en silicio. Y adentro de esa cueva, varón, Dios me mostró dónde está Joan, el hijo de la moña. Lo tienen encadenado de rodillas. Y una metresa, una sombra negra, con olla de presión de cocinar, le están echando gusanos. Y mientras yo vi esto, yo vi que Joan alzaba los brazos para decirme algo, pero la metresa rápido le echaron muchos gusanos con la olla de presión para taparlo, como una pila de tierra, para que no me pudiera decir. Yo no sé qué es lo que era que él me iba a decir. No me llegó a decir eso, ¿sabe por qué? Porque rápidamente me decía, ve donde mi hermano chino, dile que no venga aquí. Dile que aquí hay gusanos de 1 metro. Por causa de eso, no pudo decirme algo que él me iba a decir. No le importó que yo fuera donde la mamá, donde el papá, sino donde su hermano chino. Santo Dios. Y esa metresa le decían, por nuestra culpa tú estás aquí. Porque amaste más a las mujeres que a Dios. Señor, Dios mío, líbrame, Dios mío. Líbrame, Dios, de yo volver a caer en eso, Señor. Líbrame, Señor, Oye, cuando yo vi esto, yo fui donde la mamá, porque yo no vi al chino. Yo no podía ver al chino y yo se lo dije a la mamá, que le dijera al chino que Joan le mandó a decir eso, varón, y la mamá se fue en llanto y se puso a llorar. La mamá yo creo que es cristiana ella. Oye, a él no le importó que yo fuera donde el papá, no donde la mamá, oye eso, sino donde su hermano, varón. Eso me acuerda, varón, cuando Jesús habló del rico que alzando sus ojos, estando en tormento, vio a Abraham y a Lázaro y le dijo que
que le mandara a Lázaro a la casa de un hermano que tenía a fin de que ellos no fueran allí, oye. Y yo veo a esta gente matándose en las redes sociales, varón. Y gente, varón, que se han levantado contra mí. Yo le pido perdón a Dios y que perdone a esa gente, Dios mío, Señor, antes que tú vengas, Dios. Y me perdone a mí, Señor, por lo que yo he hecho. Y entonces, varón, ahí es que yo subo mi testimonio en el 2016. Y cuando yo subo mi testimonio en el 2016, 2017, yo tuve un problema donde yo perdí algo muy valioso que Dios me dio. No sé qué fue lo que pasó, tú sabes. En verdad, Satanás, cuando fue con una mentira disfrazada, le dijo: quítale lo que tiene y tú verás lo que hace en tu presencia. Y mira lo que yo hice, varón. Estaba bueno los pies, yo corría. Y yo demandé a los chinos, oye, por un dinero ahí, unos dinero, una suma de dinero, lo demandé porque no me tiran en el seguro. Ya yo estoy hablando en el 2020 ya. Y mientras para esa cabaña se sentenciada para que ese dinero, yo lo que estoy pensando es hacer lo que Dios me dijo que no hiciera, que era una música ahí. Oye, y mientras yo estoy pensando hacer eso con ese dinero que me van a dar, multiplicarlo, porque de ahí ya viene el dinero del diablo, dinero de lavado, de droga, dinero de muerte, de políticos. Escucha esto, gente que buscan personas para lavar dinero. Santo es el Señor. Y me tatué la cara y esas cosas. Y resulta, varón, que cuando iba a los estudios a grabar la música, oiga bien, me ponían retraso de la intención en la voz, me ponían una pista que no era, se burlaban de mí. Porque hasta en el mundo allá afuera hay maldad, en el mundo de la música, para que otros no crezcan, así como hay dentro del evangelio, para que otros predicadores no crezcan. Me hacían mal, se retrasaban, un problema, y en las redes la gente ya que me conocían salían hablando que ya yo estaba loco. Y resultó, varón, que ahí se metió el coronavirus, recuerdo yo. Ya sentía que el mundo se estaba acabando. Y ahí quedé yo. Y en medio de esa prueba, recuerdo yo que Jonathan Pascual fue a mi casa a darme una entrevista de espalda, porque yo no le daba entrevista a nadie, varón, oye eso. Y Jonathan Pascual siempre me daba seguimiento, él siempre me hablaba, me ayudaba. Y siempre él me decía: vamos a hacerte una entrevista, vamos a hacerte una entrevista. Y yo le decía que no, porque yo no le daba entrevista a nadie. Pero ya yo sentía que en esos días, ya mis días estaban contados aquí en la tierra. Ya yo iba a partir sin Jesucristo, porque yo había llamado lo malo. Santo, no se engañe. Y yo sentía ya que el diablo venía por mi alma. Y ya sin importar vida, porque había perdido algo. Santo. No sé si es verdad, como que la Biblia dice que en los últimos días, como que el Leviatán se va a levantar con Dios, a pelear con el Creador. Y yo no sé si eso es verdad, que es por causa de que Dios, que en el diluvio, oye, yo no sé si eso es verdad. Que Dios en el diluvio, que yo no leo eso, yo no sé si eso es verdad. Que Dios como que le mató la hembra, oye, y que por eso es que él se va a levantar, hacerle frente a Dios, y Dios lo va a castigar con su espada, oye.
que Dios les mató de que a la hembra, de que para que no se multiplicaran en el mal. Oye eso, yo no sé si eso es verdad. Pero por yo haber perdido algo valioso que Dios me había dado en ese tiempo, varón, oye. Yo me rebelé con mi creador, con mi Dios. Y ya sin importar nada en este mundo, varón, yo en esos días sentía ya que el diablo venía por mí. Y yo le dije a Jonathan, le dije, varón, ven a una entrevista, ven, porque ya yo sabía que mi día ya llegaba. Y eso que hoy en día usted está viendo, donde yo aparezco con ese accidente tirado en la calle, con tatuaje en la cara, ese era mi destino, varón. Moría así, ya en rebeldía, o antes de que Bobadilla me hiciera el llamado, moría a tiro, como murió Joan, el hijo de la moña, oye. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su fin son caminos de muerte. Y cuando Jonathan Pascual fue a mi casa, yo recuerdo ahora, él llevó una comida, en esos días yo no había comido. Yo nunca me había comido una comida así, esa comida como que fue del cielo, varón. Y yo me la comí, me sacié, porque él me dijo a mí, ¿tú tienes hambre? Y yo le dije, sí, yo no he comido, porque recuerdo yo que yo andaba con el menor y esa gente. Y esa gente, yo no andaba haciendo nada malo, pero ellos andaban haciendo cosas malas, pero andaban en juntilla. Y recuerdo yo que ellos se habían ido porque como que los estaban matando a ellos. ¿Sabe? El DICRI, la policía, de eso mismo que hoy en día se ve en las redes sociales, porque no hay nada nuevo, todo se repite. Lo mismo que le pasó a David con la mujer de Uría que se estaba bañando. Oye, ¿quién fue que puso a esa mujer a bañarse ahí? Eso fue una trampa que le pusieron a David, varón santo, para que perdiera su reino. Pero Dios estaba con él, varón santo. Y cuando Jonathan me preguntó, yo le dije, no, yo no he comido porque no podía salir de la casa porque esos días estaban calientes. Santo es el Señor. Que cuando Jonathan me dio una comida que tenía en la guagua, yo me la comí, me sacié mi alma y subimos al monte. Y allí le di una entrevista de espalda porque yo no podía hacerla de frente porque yo tenía su tatuaje. Y yo tenía unos videos colgando en el canal que me lo borraron en el 2024, creo. Y yo por no tirar la palabra de Dios por el suelo, yo no había salido en redes jamás. Yo me estaba preparando para lo que me iban a dar de la demanda. Entonces yo salí en las redes sociales, varón. Como han salido muchos, varón, que no es bueno jugar a esa gente. Porque ellos no saben lo que hacen. Y cuando Jonathan me dio esa de espalda, santo es el Señor. Ahí fue que en esos días yo tuve ese accidente, que el diablo vino a buscarme. En el 2022. Y cuando yo tengo ese accidente en el 2022, que después me recuperé, yo todavía como que seguía en la calle, yo no quería arrepentirme, yo nunca quería servirle a Dios, varón, porque no es fácil estos caminos. Hasta llegar el 2024, que estaba sospechando que venían haciéndome eso de hace mucho, que me estaban grabando y me estaban destruyendo. Cuando yo quise salir, ahí es que yo voy donde Jonathan y le doy unas entrevistas hacia ahí, porque yo no le doy entrevista a nadie. Pero la Biblia dice que el alma de Jonathan y David se pegaron tanto, varón, esa gente se amaban, varón. Y tú sabes que sea lo que sea que haya pasado, varón, yo después me hice un sueño con Jonathan, que él iba caminando con un saco gris y yo le tiré una harina de mazorca amarilla y yo le ensucié su traje. Santo es el Señor. Y en esos días, porque fue una persecución que se desató, fue
y una confusión que hubo, varón, de unos hombres perversos que andan haciendo daño, varón. En lo cual yo empecé, varón, a sospechar de todo el mundo, varón. Y entonces, ahí comencé a decir a la gente que me quitaran de los canales y ahí fue que se armó ese problemita. No es bueno mencionar eso, ya pasó. Pero el fin es que... ¿Dónde fue que me quedé, Dios mío? Que el alma de Jonathan y David se pegan tanto que se amaban. Y yo le ensucié el traje a ese hombre. Sea lo que sea que haya pasado, no importa. Si él me ofendió, yo lo ofendí a él, no importa. Yo lo que sé es que yo vendo a esta gente matándose en las redes sociales, varón, Cristo viene. Y mire todo lo que yo he hecho, mío. Yo no sé si yo no esté aquí o no sé. Si me ve envuelto en un problema después, que el diablo me ha buscado por causa de ese testimonio a toda costa. Yo después soñé con esa visión, yo le digo visión del águila, no recuerdo bien, pero yo había tenido una revelación, como que yo había agarrado una águila y el águila estaba como herida y yo la agarré. Usted sabe que las águilas son costosas, son difíciles de ver. Y yo la agarré y le corté la pluma para exhibirla, para que la gente vayan a verla, la águila. Y el águila estaba como cansada y tenía un ojo malo, porque ella se acercó a mí como para que yo la ayudara, para que yo le echara comida, oye. Y yo lo que la agarré y le moché las alas para que no se vaya, para yo exhibírsela a la gente, oye. Y el águila tenía tanta fuerza que me aruñaba la mano, me la desmenuzaba. Y llegó un punto que el águila perdió su fuerza. Y ya no podía comer. Y cuando yo la miré, yo le vi que tenía un ojo malo. Y yo dije, ay, hombre. Esa águila vino por de mí para que yo le echara comida. Porque no podía ver bien con el otro ojo malo para cazar su presa, oye. Y por eso vino por de mí. Mira el daño que yo le hice a esa águila. Y Dios me dijo, ese eres tú, esa águila. Julio César Santana. Siempre quiso ayudarme, usted sabe. Pero yo, varón, me puse a hacer fuerza, varón, y a contender, varón. Entendiendo, varón, que sea lo que todo el mundo ande haciendo, Dios lo va a juzgar a ellos. A esa gente que andan haciendo lo malo o lo bueno, lo que sea, no sé. Pero esa gente siempre quisieron ayudarme, varón, mucha gente, muchos pastores, pero por mi conducta y mis malas acciones, varón, y querer yo hacer lo que yo quisiera, varón. Eso fueron la causa de la consecuencia hoy en día. Santo es el Señor, pero diciéndole siempre que yo nunca dejo de retratarme de lo que yo hablo yo. Nunca